Cuando los jinetes de Gengis Khan aparecían en el horizonte, las ciudades temblaban. Su sombra era sinónimo de muerte. Reyes, príncipes y sultanes preferían inclinar la cabeza antes que desatar la furia del Khan. Pero hubo una ciudad que eligió desafiarlo. Una ciudad que decidió resistir, aunque sabía que firmaba su sentencia de muerte. Esa ciudad se llamó Nishapur, y su destino fue tan terrible, que aún hoy es recordado como una advertencia al mundo entero. En el siglo XIII, un hombre llamado Temüin había logrado lo impensable: unificar las tribus nómadas de Mongolia, pueblos que durante siglos se habían desgarrado entre sí. Ese hombre no tardaría en adoptar el nombre con el que pasaría a la eternidad: Gengis Khan, el soberano universal. Con un ejército de jinetes imparables, disciplinados y despiadados, comenzó a extender sus dominios. Primero fueron las tribus vecinas, luego, los reinos del norte de China, y después, los ojos del Khan se posaron en el mundo islámico. Allí se encontraba el Imperio Corasmio, una tierra rica, con ciudades majestuosas, bazares llenos de especias, seda, artesanos y sabiduría. Era, a ojos de los mongoles, un botín irresistible. Al inicio, Gengis Khan no buscaba una guerra abierta con Corasmia. Envió embajadas, comerciantes y regalos, esperando abrir rutas comerciales pacíficas. Pero el Shah de Corasmia, desconfiado y arrogante, tomó la peor decisión posible. Mandó ejecutar a los emisarios del Khan. Para Gengis, aquello no fue solo una ofensa diplomática, fue una humillación personal. Y en el código mongol, una humillación solo podía pagarse con sangre. Así comenzó una de las campañas más brutales de la historia. Ciudad tras ciudad cayó bajo las huestes del Khan. Bujará, Samarcanda, Urgench, todas fueron arrasadas. El terror mongol se extendió como un incendio. En ese escenario caótico se encontraba Nishapur, una de las joyas más brillantes de Persia. Fundada siglos atrás, había sido un centro de comercio, arte y conocimiento. Sus calles estaban adornadas con mezquitas, palacios y bibliotecas. Su población era numerosa, orgullosa y confiada en la fuerza de sus murallas. Cuando llegaron los mensajeros mongoles, la orden fue la misma de siempre: ríndanse y vivirán. Resistan, y no quedará nada en pie. El consejo de la ciudad debatió la respuesta. Algunos, temerosos, sugerían abrir las puertas, pero la mayoría se negó. Nishapur no se inclinaría ante invasores. Respondieron con orgullo: antes muertos que esclavos. Esa decisión selló su destino. El ejército mongol, al mando de Tokuchar, yerno de Gengis Khan, llegó a las puertas de Nishapur. Eran decenas de miles de jinetes, acompañados por máquinas de asedio y catapultas. Los mongoles sitiaron la ciudad, cortando todo acceso al agua y a la comida. Desde las murallas, los defensores observaban aquel mar de tiendas y caballos que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El miedo era palpable, pero también el orgullo. Sabían que luchaban no solo por sus vidas, sino por el honor de toda Persia. Pronto comenzó la tormenta. Una lluvia interminable de flechas oscureció el cielo. Las catapultas lanzaban rocas y bolas de fuego contra las murallas. Las noches se iluminaban con incendios que consumían los campos y graneros de los alrededores. Pero Nishapur resistía. Los días se transformaron en semanas. En el interior, la población vivía entre la esperanza y la desesperación. Los mercados habían cerrado, las familias se refugiaban en sótanos y mezquitas, mientras los guerreros defendían las murallas sin descanso. Los sacerdotes rezaban día y noche, implorando la protección de Dios. Las madres cantaban a sus hijos para acallar el miedo del estruendo de las catapultas. Y los soldados, agotados, se turnaban para mantener a raya los embates mongoles. El hambre comenzó a morder. Las raciones se redujeron, el agua empezó a escasear. Pero nadie hablaba de rendición. El orgullo era más fuerte que el miedo. En un arriesgado contraataque, los defensores de Nishapur lograron abrir una brecha y lanzar una incursión contra los mongoles. El combate fue feroz, y en medio de la batalla, cayó muerto Tokuchar, el yerno del Gran Khan. Cuando la noticia llegó a oídos de Gengis,
la ira fue indescriptible. El conquistador no toleraba la derrota, y menos aún que la sangre de su familia hubiera sido derramada por una ciudad rebelde. Ordenó a su hijo Tolui que arrasara Nishapur hasta los cimientos. Su mandato fue claro y terrible. No quiero prisioneros. No quiero muros en pie. Quiero cenizas. El ataque final fue un espectáculo de horror. Los mongoles lanzaron todo su poder contra las murallas, que finalmente cedieron. La ciudad fue invadida por un torrente de jinetes sedientos de sangre. Las calles se convirtieron en ríos rojos. Hombres, mujeres y niños fueron masacrados sin piedad. Los templos fueron incendiados, las bibliotecas reducidas a cenizas, los palacios derrumbados. Las crónicas musulmanas relatan que más de 1 millón de personas fueron asesinadas. Aunque los historiadores modernos consideran esa cifra exagerada, el impacto fue devastador. Nishapur fue prácticamente borrada del mapa. Para dejar un mensaje aún más macabro, los mongoles apilaron las cabezas de los muertos en gigantescas pirámides que se alzaban como montañas de horror a las afueras de la ciudad. La destrucción de Nishapur marcó un antes y un después. Fue el castigo ejemplar con el que Gengis Khan demostró al mundo que nadie podía desafiarlo. Tras esa masacre, muchas ciudades prefirieron abrir sus puertas de inmediato, temerosas de compartir el destino de Nishapur. Pero también fue un símbolo de orgullo, la ciudad que no se arrodilló, que prefirió morir antes que someterse. Un ejemplo de valentía que aún resuena en la memoria de Persia, aunque envuelto en tragedia. La historia de Nishapur nos recuerda el poder absoluto del miedo, pero también la fuerza del orgullo humano. Porque frente al conquistador más temido de todos los tiempos, hubo quienes se atrevieron a decir no. Y aunque fueron consumidos por el fuego, su memoria permanece. Gengis Khan construyó un imperio con hierro, sangre y terror. Pero Nishapur, en su caída, dejó una lección eterna, que a veces, resistir, cuesta la vida entera de un pueblo.